es un práctico de lo que hemos hecho, ¿no? Oferta, demanda y equilibrio y estática comparativa que hoy vamos a ver. Seguramente están observando la pizarra y un subtítulo que dice eh, cambios en el equilibrio del mercado y estática comparativa. En economía, la estática comparativa es una herramienta que se utiliza para analizar una situación actual y una situación final. Dicho de otra manera, la estática comparativa es una herramienta muy básica que nos permite predecir lo que va a pasar en cuanto a acontecimientos económicos cuando el mercado de algún bien o servicio se encuentra en equilibrio. Es decir, nos sirve para hacer pronóstico comparando una situación inicial y una situación final. Habíamos comentado en la clase anterior que el equilibrio de mercado de cualquier bien, llámese hardware, software, bienes industriales, etcétera, no siempre permanece por mucho tiempo en equilibrio. Los equilibrios, si bien para el análisis lo vemos como estáticos, sin embargo, producto de los acontecimientos económicos que ocurren día a día, pueden modificar ese equilibrio haciendo de que el escenario inicial cambie sustancialmente como resultado de una serie de acciones, simplemente como por ejemplo el impacto de alguna variable que diferente al precio que influyen tanto la demanda como la oferta. Dicho de otra manera, la estática comparativa me permite analizar los efectos que provocan las variables que influyen en la demanda y en la oferta dada una situación de equilibrio. Esto implica que cualquier acción, por ejemplo, de una variable de la demanda, ingreso, precio de los bienes sustitutos, preferencias, etcétera, se activa, inmediatamente repercute en el equilibrio de mercado. De la misma forma, cualquier variable diferente al precio que condiciona la oferta, como por ejemplo el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, va a impactar directamente en el equilibrio del mercado. Ahora bien, esto amerita de que nos pongamos a reflexionar de que el equilibrio de mercado de cualquier bien puede permanecer horas, pueden permanecer días, hasta que se active cualquier variable diferente al precio. O en algunos casos también podría ser el precio el que se active y que provoque un desequilibrio en el mercado, como está sucediendo actualmente en un producto que ustedes conocen ampliamente difundido. Sin embargo, van a ver de que cuando se activa una variable diferente al precio, tanto en la demanda como en la oferta, existen acciones también que entran en acción inmediata de los precios para que se restablezca el equilibrio o se modifique el equilibrio inicial, precisamente dando lugar a un efecto en el precio y en la cantidad de equilibrio en el mercado. Dicho de otra manera más clara, cuando entran en acción o se activan cualquier variable, tanto de la demanda como de la oferta, pueden modificar el equilibrio de mercado, estableciéndose un nuevo equilibrio y que impacta de manera positiva o negativa en los precios y en las cantidades de equilibrio en el mercado. A eso se le llama estática comparativa. De una situación estática, activo una acción de alguna variable y esa acción hace de que la estática inicialmente del equilibrio se modifique y me permita comparar una situación inicial y una situación final. Esto se utiliza mucho para predecir lo que va a pasar en la economía ante eventuales fenómenos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la actividad económica si ojalá no ocurra esto, ¿no? Si se activa la cuarta ola, el país se va a paralizar como la primera vez. ¿Cómo va a afectar al mercado esta situación de la pandemia si se activa y se viene como cuarta ola? Entonces, utilizando este ejemplo, yo puedo predecir lo que podría pasar en el mercado de algunos bienes o algunos servicios.
Y precisamente esa es la utilidad práctica de la estática comparativa porque me sirve hacer pronósticos de lo que podría ocurrir ante la eventual acción de alguna de las variables diferentes al precio que influyen tanto en la demanda como en la oferta. Ejemplo, nosotros hemos estudiado hasta aquí que en condiciones normales un equilibrio se determina a través de este gráfico. ¿Qué tiempo se va a establecer o se va a quedar en equilibrio el mercado de, por ejemplo, de ropa, el mercado de software, el mercado de hardware? ¿Qué tiempo puede estar en equilibrio? El equilibrio va a depender de cualquiera de las variables que influyen en la oferta, como por ejemplo, cuáles son las variables que influyen en la oferta diferente al precio, el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, el precio de los bienes relacionados. Un segundito. Hola, señora. Hola. Sí, ¿cómo está? Sí. Yo le hablo de Juan, aunque le escucho, le escucho. Necesita llave para entrar a la pieza, me dice. Ya, perfecto. Ya, se lo mando en la tarde. Ah, ya, gracias mucho. Bien, entonces, esto conocemos y también conocemos de que la demanda de un bien está en función de un conjunto de variables, como por ejemplo el ingreso, los gustos del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, etc. Vamos a suponer que es el mercado de computadoras. Está en equilibrio a un determinado precio, una determinada marca de computadoras. Esa marca tiene varias empresas y opera un mercado de competencia. Una marca no solamente vende una empresa, puede ser el representante, pero en el mercado ustedes van a encontrar varios negocios que tienen esa marca de computadora. Está en equilibrio en un precio determinado. Y bueno, ¿qué tiempo puede quedarse este equilibrio de computadoras de manera estática? Eso va a depender de, obviamente nosotros no podemos predecir de la acción de cualquiera de estas variables. Voy a suponer simplemente al azar que ocurre que la gente ya no le, a la gente no le gusta esa computadora, los gustos del consumidor disminuyen. Las preferencias del consumidor por una determinada marca de computadora, voy a colocar Dell, se desencantó de la marca Dell. Caen los gustos. Ya no es de preferencia la mayoría de los consumidores porque apareció una computadora. Y eso ocurre habitualmente. Por ejemplo, antes la computadora de batalla era la Toshiba, ¿no? Después de la Toshiba se posiciona Dell como una marca importante. Entonces también tienen periodos cíclicos, chicos, las marcas, o que se ponen de moda. Eso mismo ha ocurrido con las universidades privadas en algún momento. Estoy suponiendo este escenario, que los gustos del consumidor cambian y ese cambio está en que ya no quieren esta marca. ¿Qué va a pasar este mercado? Si estamos analizando el mercado de computadoras de Dell, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera va a influir? Eso es lo que hace el análisis de la estática comparativa. Por ejemplo, en este caso, posiblemente si cambian los gustos del consumidor, ¿a cuál de las funciones va a afectar?
a la oferta o a la demanda. Por lo que estamos viendo, va a afectar a la demanda. ¿Y qué implica una disminución de los gustos del consumidor? Implica un aumento, un desplazamiento de la demanda a la derecha o a la izquierda. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Para eso desarrollamos la habilidad de determinar los desplazamientos que se llaman aumento de la demanda, disminución de la demanda. En este caso, la curva de demanda se va a desplazar a la izquierda porque hay una disminución de las preferencias. La gente ya no va a comprar este producto. La mayoría no va a comprar. No voy a decir que la demanda va a ser cero. Eso impacta en el mercado de las computadoras Dell de la siguiente manera. El precio va a bajar y la cantidad de equilibrio va a disminuir a QE' y a PE'. Aquí se debe establecer un nuevo equilibrio, E'. Entonces, estos acontecimientos que ocurran en el acontecer diario de la economía pueden afectar el equilibrio de mercado, generando un efecto o una consecuencia, en este caso, que va a ser una disminución en el precio y por ende una disminución también de la cantidad demandada. La gente no va a comprar en la misma cantidad que antes, va a disminuir y también va a bajar el precio del producto. Entonces, este tipo de análisis de poder predecir se realiza a través del análisis de la estática comparativa. La estática viene a ser lo que estaba con negro y la comparativa estoy comparando esta situación con esta del mercado. Entonces, a eso se refieren los cambios en el equilibrio del mercado, a la acción básicamente de una serie de variables que influyen en este caso al equilibrio del mercado, producto simplemente del funcionamiento de cualquier economía. Voy a hacer otro análisis del que estaba hablando. ¿Qué pasa si viene la cuarta ola del COVID? Se activa la cuarta ola, COVID, cuarta ola. Se activa la cuarta ola del COVID en el mes de diciembre. ¿Qué va a pasar en la economía? ¿Cómo podríamos pronosticar en el equilibrio general de la economía? ¿A quién va a afectar el COVID? ¿Afecta a la demanda o afecta a la oferta? A ambos. Pero desde lo que hemos estudiado como variable importante, fíjense, y esto es pura deducción, chicos, pura deducción. Evidentemente va a afectar a ambos, pero no de una manera directa a las dos, sino de una manera indirecta. Fíjense cómo. Primero, que el COVID va a afectar a la oferta. Al afectar la oferta, disminuye el ingreso del consumidor. Si se activara la cuarta ola, va a impactar directamente primero en las empresas. Van a paralizar. La paralización de las empresas implica que la gente va a seguir ganando lo mismo. No, va a afectar como efecto colateral indirecto, va a afectar al ingreso del consumidor, que el ingreso va a disminuir. Entonces, efectivamente, no afectaba de manera directa a ambos. Afecta directamente a la oferta e indirectamente afecta a la demanda por la disminución del ingreso. Ese es el análisis que se hace con la estática comparativa. Para ello vamos a ir analizando puntualmente primero los cambios en la demanda, luego los cambios en la oferta y luego vamos a hacer cambios o desplazamientos paralelos de ambas curvas. Inicialmente vamos a desplazar solamente la demanda, en el siguiente caso solamente la oferta y luego ambos con desplazamientos homogéneos o desplazamientos heterogéneos. Bien, entonces ya saben qué es los cambios en el equilibrio y la estática comparativa.
Ahora, puntualmente, vamos a analizar una situación de desplazamientos de la curva de demanda, dado una situación de equilibrio. Desplazamientos de la curva de demanda dada una situación de equilibrio. Muy bien. Para analizar los desplazamientos de la curva de demanda, dada una situación de equilibrio, necesariamente debemos partir de una situación de equilibrio, como lo habíamos hecho ya anteriormente. Demanda, oferta y precio, con sus respectivas coordenadas de equilibrio. En este caso vamos a suponer un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Para ello vamos a plantearnos, por ejemplo, que los cambios que pueden desplazar la curva de demanda a la derecha están relacionados a las siguientes variables. Toda vez de que la demanda depende de un conjunto de variables, entre ellas el precio, el ingreso, las preferencias, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes existentes en el mercado, precio futuro esperado. Esas serían las variables que influyen a la hora de demandar un bien. Vamos a activar cualquiera de estas variables. Si se activan, van a tener un impacto directo en la curva de demanda. Por ejemplo, en este caso, el precio se va a mantener constante. Esto no va a cambiar. Lo que van a cambiar son las variables diferentes al precio que se activan y desplazan la curva de demanda. Entonces, a ver, para que aumente la curva de demanda, tiene que aumentar el ingreso. Por ejemplo, si el ingreso se incrementa, la gente tiene más dinero y por ende eso va a desplazar la curva de demanda a la derecha, hacia D2. Voy a colocar D1 acá. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha simplemente por el incremento en el ingreso del consumidor. El equilibrio estaba inicialmente en E, en el punto E. El nuevo equilibrio es E. Vean, vamos a colocar con E1 y E2 para que se distinga mejor. E2. Muy bien. Como se ha desplazado la curva de demanda hacia la derecha, se supone que en este triángulo rectángulo voy a proyectar a este precio. Voy a medir este precio. Fíjense lo que ocurre, ¿qué hay en el mercado a ese precio? Cuando la curva se desplazó hacia la derecha. ¿Qué se llama este fenómeno? Esto de acá, ¿qué se llama? En el mercado existe Excelente. escasez. En el mercado existe escasez. Y como existe escasez, hay una presión. En este caso, hay una presión para que, hemos dicho, cuando hay escasez, ¿quiénes presionan para que el precio aumente?
Hemos dicho que tiene que haber una presión al alza del precio. ¿Se acuerdan, no? ¿Quiénes presionan cuando hay escasez? Por un El lado, consumidor. los consumidores hemos dicho que no han podido obtener el bien, van a aumentar el precio. Y por otro lado, también los ofertantes van a ir lanzando más productos a mayores precios. De tal manera que ambos están presionando a que el precio llegue acá. Y eso significa que en el mercado va a existir un nuevo precio de equilibrio de prima y una nueva cantidad de equilibrio. Aumenta el precio y también aumenta la cantidad. Entonces, este fenómeno de desplazamiento de la curva de demanda genera escasez y como un mercado no puede permanecer con este problema de escasez, va a haber un restablecimiento del equilibrio a través básicamente de la presión que ejerzan los demandantes que no pudieron satisfacer sus necesidades aumentando el precio y también de parte de los ofertantes que van a ir aumentando aumentando su nivel de producción y aumentando el precio del producto y se va a establecer el nuevo equilibrio E2. ¿Qué variables influyen para que esto ocurra? Y hemos dicho que tiene que darse un incremento en el ingreso. Segundo, puede darse también un incremento en los gustos del consumidor. Y también tiene que darse, en este caso, un aumento en el precio de los bienes sustitutos. Esto pareciera no estar muy claro, pero podemos analizar de la siguiente manera. Precio de un bien sustituto A versus cantidad demandada de B, donde A y B son bienes sustitutos. A y B son sustitutos. Fíjense, ¿qué va a pasar si el precio del bien A aumenta? Entonces estamos analizando acá. Si aumenta, Menos personas van a querer comprarlo. y ver qué va La a pasar, demanda del B aumentará. aumentará muy bien. Eso es lo que desplaza esta curva, este aumento, porque se supone que la demanda de A va a disminuir, Pero yo no estoy analizando lo que le va a pasar a A, sino a B. Va a aumentar la demanda de B y esto va a accionar hacia la derecha, desplazando la curva de demanda. Entonces, con esto está claro que tiene que haber un aumento en el precio de los bienes sustitutos. Tiene que haber una disminución en el precio de los bienes complementarios. Hagan el mismo análisis aquí, donde A y B son bienes complementarios. A y B son bienes complementarios. Piensen en los bienes complementarios, ya conocen los bienes complementarios. ¿Qué tiene que pasar con los bienes complementarios? Tiene que bajar el precio. Dice bajar el precio. Si baja el precio de las computadoras, la gente va a poder comprar. Además de más computadoras, posiblemente aumente, en este caso, la demanda de impresoras. Si hay computadora y B es impresora. Fíjense el sentido de la flecha del complemento B. Eso acciona la demanda, desplaza la demanda a la derecha. Obviamente los otros análisis son fáciles, ¿no? Si aumenta el número de demandantes, también esto se va a accionar a la derecha. Y finalmente, ¿qué tendría que pasar con el precio futuro esperado? El precio futuro esperado, ¿qué va a pasar para que se accione? Tendría que aumentar.
si el precio futuro de las computadoras va a aumentar, la demanda hoy va a aumentar, porque hoy van a preferir comprar antes que comprar en el futuro. Si sé que en diciembre suben las computadoras, la demanda hoy, la demanda en este mes va a aumentar. Bien. Entonces, esas son las variables que accionan para que se desplace la curva de demanda a la derecha. ¿Qué provoca es que en el mercado, cuando aumenta el ingreso, los gustos, etcétera, fíjense, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también. Es decir, que al tener más dinero, más plata, los consumidores igual, aunque aumente el precio, compran más. Lo que no ocurría, ¿no? Cuando analizábamos solamente la demanda. Si solamente estaríamos analizando la demanda, si sube el precio, el consumidor compra menos, pero aquí no. Estamos hablando del equilibrio del mercado. Entonces, lo primero que hay que ver es básicamente de qué variable estamos analizando. Como pueden ver, algunos tienen comportamientos parecidos en cuanto a aumento, otros tienen que disminuir para que pueda aumentar o desplazar la curva de demanda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, sigamos. Entonces. El otro caso que vamos a analizar es cuando estas variables se invierten. Precio de X, cantidad de equilibrio, demanda, oferta. Siempre partiendo del equilibrio. Precio, equilibrio y cantidad de equilibrio, el equilibrio 1. Ahora, para que la curva de demanda se desplace a la izquierda hacia P2, si nosotros medimos este punto de equilibrio inicial con este nuevo desplazamiento, la curva de demanda y este nuevo desplazamiento con el mismo precio equilibrio, si analizamos, va a ocurrir el otro problema que también conoce. Fíjense qué se llama esto. Si este es el nuevo equilibrio de 2, ¿qué se llama esto? Esto se llama lo que alguien dijo excedente o exceso de oferta. Bien. ¿Y qué ocurre cuando hay excedente en el mercado? Ya saben que hay una presión a la baja del precio. Pero ¿quiénes ejercen la presión a la baja? Obviamente los que toman la decisión de bajar el precio son los ofertantes, particularmente, que no han podido vender su producto. Y por otro lado, al estar el precio muy alto, el demandante va a dejar de demandar y se va a restablecer este nuevo equilibrio E2. ¿Qué tendrían que actuar para que ocurra este desplazamiento? Todo lo contrario, ¿no? Tendría que bajar esto ya es deducir a partir de acá. Para que desplace a la izquierda tendría que bajar el ingreso, tendría que disminuir los gustos del consumidor, disminuir el precio de bienes sustitutos, aumentar el precio de los bienes complementarios, que disminuye el número de demandantes del mercado, o finalmente que disminuye el precio futuro esperado. Claro, si sé que en diciembre van a bajar los precios, dejo de demandar hoy, espero en diciembre. Y va a ocurrir este fenómeno. ¿Preguntas?
¿Hay alguna pregunta? Entonces, para terminar, el nuevo escenario que muestra el mercado va a ser un nuevo precio de equilibrio menor, precio de equilibrio menor y una disminución también de la cantidad de equilibrio. Si ustedes se fijan en los dos casos, hay un acompañamiento de los cambios en el precio y los aumentos en las cantidades, disminución del precio y disminución de la demanda, de la cantidad de equilibrio, perdón. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Vamos. Al estar Sí, adelante. en equilibrio lo que es el ofertante y el demandante, si baja el equilibrio, ¿no les afecta a ninguno? O sea, equilibrio significa que ambos están bien. ¿En cuál de los casos? En este. Ajá, porque, o sea, está disminuyendo el equilibrio, se va a vender a menos precio y menos cantidad. ¿Quién gana, quién pierde en este caso? ¿Quién gana, quién pierde? Si ustedes se fijan, cae el precio, disminuye el precio. Y en este caso, al disminuir el precio, indirectamente la gente compra menos, pero al comprar menos también reacciona el ofertante. Ambos se sienten afectados, tanto el comprador como el vendedor. Por eso disminuye. Acuérdense que la cantidad de equilibrio refleja la predisposición del ofertante y del demandante a comprar un bien. Ambos se sienten afectados, tanto el comprador como el vendedor. ¿Por qué? Porque la cantidad de equilibrio representa tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida. Y en este caso también a ambos. A ambos, por ejemplo, ¿por qué el demandante aquí va a comprar más si reacciona de manera inversa? Es la pregunta. Porque aquí el demandante, fíjense, está con mayor ingreso. No le interesa tanto el incremento del precio porque tiene capacidad adquisitiva, tiene un salario, un ingreso que le va a permitir comprar más, aún a un precio más alto. Y obviamente eso también aprovecha el ofertante. Si aumenta el precio, obviamente el ofertante va a reaccionar en forma positiva, tomando en cuenta que ya saben por qué va a afectar esto en el ingreso y en el beneficio de la empresa. Entonces, en ambos gráficos podemos decir que tanto el ofertante como el demandante se ven afectados positiva o negativamente. ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? sí, un poco sobre Sí. la pregunta de la compañera. Cuando está en un punto de equilibrio en un principio, el mercado está tranquilo, ¿no? O sea, la oferta y la demanda se han igualado. Cuando pasa al segundo punto de equilibrio, en el proceso, tanto la oferta como los ofertantes como los demandantes están siendo afectados. Pero cuando llega al segundo punto de equilibrio, significa entonces que están nuevamente contentos ambos, ¿no? O sea, si el gusto sigue siendo el mismo en el punto de equilibrio 1 como en el equilibrio 2. No, si se mantiene y no cambia, obviamente el equilibrio se mantiene, pues, ¿no? Eso yo, en la parte práctica, puedo yo promover algunas acciones de alguna manera para mantener en el mercado el producto. Hay otro aspecto importante que no está implícito aquí, de que los productos tienen pues un momento, ¿no? Cuando hablamos de esta variable gustos, que está influenciado por la edad, por el tamaño de la persona, por su religión. Por ejemplo, uno que profesa una religión cristiana no fuma, generalmente no bebe. Entonces, para ellos, la demanda de cigarrillos, de bebida, no es como la demanda de alimentos, es totalmente diferente.
Aunque yo vendo cigarrillos, tengo una licorería. Aunque bajen los precios, ese demandante no me va a comprar porque sus preferencias no son por esos productos. Entonces va a depender también del bien que yo esté analizando, ¿no? En algunos casos. Ahora, las empresas para mantener en vigencia algún producto, porque el producto tiene su ciclo, de que es introducción, penetra al mercado, tiene un crecimiento, llega a una edad de madurez y luego declina. Y precisamente hay que evitar en lo posible que el producto decline, porque ya ahí sí, ni siquiera voy a recuperar mis costos. Y algunas empresas para mantener en vigencia algunos productos utilizan acciones de promoción, pues no marketing, publicidad, alguna herramienta de marketing para poder continuar vendiendo ese producto que en algunos casos ya no está de moda, podríamos decir. Por ejemplo, eso se ve en los vehículos, ¿no? Los vehículos, los equipos electrónicos, cuando hacen liquidaciones, Bismarck o cualquier otra empresa que vende electrodomésticos utiliza esa estrategia parecida. Y en vehículos también. Los vehículos 2000 van a empezar a liquidar o ya están liquidando los vehículos 2021, ¿no? Porque ahora la gente está buscando el 2022. En enero, hasta marzo y abril, mayo, van a empezar a liquidar los 2022 porque ya va a ingresar el 2023. O sea, esto es así, es un manejo permanentemente de que por la acelerada, por el acelerado desarrollo científico y tecnológico, también los productos se envejecen, se desactualizan y por eso las preferencias cambian hace un determinado bien. Bien, sigamos avanzando. ¿Cómo me escuchan? ¿De manera continua o discontinua? Yo lo escucho de manera continua, ingeniero. Bien, Inge. Algunos Está compañeros... mucho mejor su conexión, ingeniero. Ah, ya, qué bien. Algunos compañeros que me preguntaron si escuchaba entrecortado, obviamente es el internet, ¿no? Bien, ¿cuál es el otro caso? Vamos a analizar dos más para terminar. El otro caso es cuando... vamos a borrar esto. En el práctico que les he enviado hay dos ejercicios interesantes para analizarlo, que se llaman ejercicios de estática comparativa, después de equilibrio han debido ver. Y precisamente se soluciona con este análisis. Desplazamiento de la curva de oferta, dado una situación de equilibrio, es el otro caso, de la curva de oferta. Muy bien. Entonces, nosotros, tanto en el primer caso, siempre vamos a partir para analizar del equilibrio del mercado. Esta es la demanda 1, la oferta 1. Precio, de equilibrio y cantidad de equilibrio. Ahora vamos a accionar la otra variable, ya no la demanda, sino la oferta. La oferta, la función de oferta de un bien cualquiera está en función del precio, ya habíamos dicho, que se mantiene constante en este análisis, del precio de los factores de producción, del nivel tecnológico, del precio de los bienes relacionados, del número de ofertantes existentes en el mercado, va a depender del precio futuro esperado y finalmente de los fenómenos naturales. Aquí están fenómenos naturales, lo hemos incluido, ¿se acuerdan, no? La pandemia del COVID, que también podría entrar acá. Bien. Entonces, en el análisis de los desplazamientos de la curva de oferta, se supone que el precio se mantiene constante. Solamente van a accionar las variables diferentes al precio. Muy bien. El equilibrio de mercado, como siempre, de computadoras, representa esto.
y vamos a suponer que existe un incremento en el precio de los factores de producción. Si aumenta el precio de los factores de producción, entiéndase, ¿qué son los factores de producción? ¿Qué les ha parecido no les pregunté, el control de lectura? ¿Alguien sacó 100? ¿Quién se aproximó a 100? José Flores sacó 100. Joselo. Sí, ingeniero. Disculpe, no le escucho muy bien, estoy en el micro. ¿Cuánto sacó en el control de lectura? Creo que sí, ingeniero, no recuerdo bien, fue toda la chunde. Bueno, la haya sacado 100, pero no vi yo estudiantes con 100. Yo tengo el resumen porque puedo transportar a hoja de Excel. No vi si que hayan sacado 100. ¿Alguien sacó 100? Margeli. No. ¿Cuál fue la mayor nota? Bueno, no me acuerdo, pero nadie se acercó al 100. Nadie estaba encimada porque hay un diagrama de barras de lo que ustedes dan y sacan la nota. Creo, ingeniero, que la mayoría no leímos bien el enunciado y no tomamos en cuenta las opciones que ponía, digamos, porque un ejemplo mío, hay varias de las preguntas que me anuló por no haber elegido las tres, digamos, porque eran tres y yo pensando que solamente tenía que elegir entre dos, escogía y al final me ponía un 0 y varias me quedaron en 0 cuando las tenía bien, pero me faltaba elegir un punto más. Y creo que la mayoría tuvimos ese problema. No, pero por Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero. Eso solamente es un control de lectura. Ya en el examen, como es presencial, ahí sí yo le voy a poder dar la mitad, por lo menos, si hacen así, ¿no? Porque esa plataforma pues, está predeterminada. Yo no puedo cambiar, darle la mitad de ponderación. Si eran las respuestas 3 incisos y solamente hicieron 2, no puedo decir de que cada inciso vale, si la pregunta era 6, cada inciso correcto vale 2. No se puede hacer. Claro, ¿No? entendemos, ingeniero, sino que nosotros no, bueno, por mi parte yo no lo leí muy bien el enunciado y empecé a escoger y a elegir, digamos, entre los dos más primordiales, porque decía, escoge y ponga lo que referente a ellos. Entonces, creo que la mayoría tuvimos ese problema. Y ya luego cuando nos dimos cuenta, 0, pero ¿por qué? Si por lo menos hicimos 2, éramos. Sí. Bueno, es una pichanga ese control, ¿no? Son 4 que van a dar, 4 controles que valen a 2.5 cada control, 2.5 puntos. Entonces, no se preocupen, porque me llamó una compañera muy preocupada y me pedía inclusive cómo puedo hacer para salvar el control de lectura, saqué una nota mal, puedo hacer algún trabajo de investigación. No se preocupen, lo más importante son los parciales, ¿no? Ahí sí, como va a ser presencial, van a tener más opciones ustedes de poder elegir o yo pueda reconocerles por lo menos la mitad en alguna pregunta. Bien, chicos, entonces volvamos al análisis que estamos haciendo. Eso les preguntaba porque ya pues ustedes deberían saber cuando hablamos de precios de los factores de producción, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es? La tierra, la mano de obra. Tierra, trabajo, tecnología y falta uno, y capital. Está bien, está bien. Cuando hablamos de todas las empresas, absolutamente todas, chicos, utilizan factores de producción. A ver, voy a buscar los ejemplos extremos, ¿no? Y los ejemplos extremos donde no se ven muy bien es precisamente cuando digo una empresa que desarrolla software, ¿utiliza factores de producción? Aparentemente no, claro que sí. La computadora es capital, chicos, ¿no? El ingeniero del sistema es recursos humanos. Su mueble donde está su computadora son obviamente parte del capital, porque capital es maquinaria, equipos, herramientas, vehículos, infraestructura, muebles y enseres. Es el concepto amplio. Y por eso no es muy bueno delimitarlo solamente cuando digo tierra.
Y había una pregunta, aparece en el examen del concepto de tierra, que son materia prima, que son los insumos, todos los servicios que yo utilizo para poder producir en el caso de una industria. Una industria que fabrica computadoras, que utiliza pues, insumos, utiliza materias primas, utiliza servicios, etc. Entonces, si eso sube, estamos manejando ese escenario. Obviamente, el primero no va a afectar a la demanda, porque es una variable de la oferta, va a afectar a la oferta. ¿Y cómo va a afectar si aumenta el precio de los factores de producción? Las empresas no se van a sentir incentivadas o motivadas a producir. Va a ocurrir, como debería ser, un desplazamiento de la curva de oferta hacia S2. La curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Va a formar un nuevo punto de equilibrio. ¿Pero por qué? Fíjense este punto de acá de intersección con el precio de equilibrio inicial, este de acá. Y vean lo que se genera en el mercado cuando hay este desplazamiento. ¿Qué se llama esto? Lo que hay en este triángulo rectángulo acá. Escasez. Entonces, Escasez, muy bien, ya estamos agarrando. Hay escasez. Al existir escasez, chicos, hay una presión, hemos dicho, de parte de los dos agentes económicos, en este caso del comprador que no pudo cubrir sus expectativas, y del ofertante que también puede ir aumentando los niveles de producción y por ende los precios. Y hemos dicho que hay una presión por esa razón al alza. Hay una presión al alza. Y por eso se establece un nuevo equilibrio, no es por otra cosa, sino que actúan estos mecanismos de forma natural. E2, este E1. Esa situación genera pues en el mercado un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario me dice que, en primer lugar, cuando disminuye la oferta, y eso pasó con el COVID, al disminuir la oferta de un bien, la nueva cantidad de equilibrio disminuye, pero también aumentan los precios. Si disminuye la producción de algún bien o servicio, obviamente va a afectar a, primero, lo que se va a ver en el mercado, una reducción de la oferta. Y al reducir la oferta, también indirectamente los demandantes tienen menos opción a comprar y produce el efecto incremento en el precio. Para que se dé esta situación, chicos, tienen que, por ejemplo, obtener obsolescencia el nivel tecnológico. Voy a suponer que estoy hablando del ingenio Guavirá. Guavirá ha trabajado con muchos años con el mismo horno, la misma tecnología. ¿Y cuándo va a ocurrir este fenómeno? Cuando el nivel tecnológico ya llegue a un nivel de obsolescencia. ¿Me entienden, no? Cuando digo obsolescencia. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, una computadora también se hace obsoleta, simplemente por el transcurso del tiempo, aunque no haya utilizado. Si lo guardé yo, en mi casa me regaló mi padre una computadora y lo guardé porque me titulé y luego me fui a hacer una maestría, no lo llevé. Luego vuelvo de hacer de la maestría en Estados Unidos y mi máquina ya no vale nada, está obsoleta, pues, ¿no? Ahora, se puede hacer obsoleta solamente por el transcurso del tiempo o también por el ritmo del trabajo al cual ha sido sometida. Se ha gastado, decimos, ¿no? Hay un desgaste natural de los equipos, de las maquinarias que hacen que también pueden influir de esta manera. Por otro lado, al existir un aumento en el precio de los bienes relacionados, también se va a dar esto, al aumentar el número de ofertantes, si el precio futuro va a disminuir, si el precio futuro, en este caso, va a aumentar, hoy yo voy a disminuir mi oferta. Y finalmente, si hay una presión de los fenómenos naturales. Si hay una presión de los fenómenos naturales que van en contra de la actividad que yo esté desarrollando, eso va a influir también de manera negativa, desplazando la curva de oferta. Y finalmente, el otro caso,
es contrario, que podríamos hacer en el mismo gráfico, pero se contamina. Demanda 1, oferta 1, precio y cantidad. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Para que ocurra un fenómeno de, por ejemplo, el desplazamiento de la curva de oferta a S2, como en este caso, tienen que ocurrir todo lo que hemos visto acá con flecha inversa. Tiene que aumentar, mejorar el nivel tecnológico, tiene que disminuir el precio de los bienes relacionados, tiene que disminuir el número de ofertantes, tiene que disminuir el precio del futuro esperado, tiene que disminuir la presión de los fenómenos climáticos. Eso va a hacer de que la curva de oferta se desplace a la derecha. Y decíamos de que esto muestra que al mismo precio en el mercado, al existir este fenómeno, se va a dar lo que conocemos el excedente. Y ya saben que cuando hay excedente hay una presión a la baja, presionado básicamente por el ofertante que no disminuye su demanda, en la que se restablezca el equilibrio, en este caso. Adelante. No, ya Diga- nada, sino dígame. que hace rato se había colgado la imagen y ya no, Quería ya volví. preguntar algo. No, solo que hace un momento se volvió a colgar. Nublado. Se ve borroso, pero Digan, si no le estoy copiando muy bien, por el chat podría también preguntar el que lo estoy escuchando muy entrecortado, no le copio. No está bien su señal, ingeniero. Ah, ya. ¿Mejoró la señal, chicos? Por rato da bien, como por rato se entrecorta la imagen. Sí, por rato medio que se cuelga la imagen. Ah, ya. Les decía de que este fenómeno del desplazamiento a la derecha se va a dar por la acción de estas variables con la flecha negra. Eso genera en el mercado a que al precio inicial de equilibrio se genere el excedente. Esto lo hemos llamado excedente. Ya saben que cuando hay excedente hay una presión del ofertante, particularmente a bajar el precio, y el demandante a comprar menos. Por eso hay un desplazamiento sobre la misma curva de demanda. Disminuye la cantidad demandada porque el precio está alto y se restablece este equilibrio. Por lo tanto, el impacto es de que cuando la oferta se desplaza a la derecha de cualquier bien o servicio estando en equilibrio, el precio va a bajar y va a haber una mayor cantidad demandada y ofrecida en el mercado. Por eso la cantidad de equilibrio aumenta. Ahora, hemos visto situaciones extremas. Veamos ahora situaciones también que se pueden dar ideales en un mercado de competencia para que no ocurran estos fenómenos. Eso vamos a analizar en los desplazamientos. A ver, todavía estamos con hora. Tenemos el siguiente, desplazamientos de ambas curvas. Voy a borrar. Está claro esta parte, ¿no? Sí, ingeniero, pero una pregunta puntual. ¿En qué parte entrarían si suben los intereses de un producto? Los ofertantes ahora pagan más En intereses la parte de capital. capital. O sea, en esos, no me acuerdo, esas variables, está el precio, está la cantidad. ¿En cuál de esas variables entra? Capital. De hecho, maquinaria. los factores de producción. Herramientas. Déjenme explicarle con esos detalles. Cuando hablamos de maquinaria, equipos, vehículos, infraestructura, etcétera, incluyendo
¿Quién toma captura? Hay que esperar, siempre vuelve. Hay que activar las cámaras ya. Y si no vuelve, porque nunca fue que... ¿Alguien sabe si hay asignatura de esta materia? No hay. No hay. Para el examen nos ayudamos entre nosotros. ¿Y alguien está repitiendo? ¿Sabe más o menos de los exámenes? ¿Quién está grabando las clases para así poder ir al link y ver? Porque ya tenés asignatura, ni modo, tocará ir por cuenta propia. ¿No? Nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Un grupito aparte ya estuvo. Crear un grupo aparte para poder estudiar. Donde pasen Estoy el de link. acuerdo. Rato. Una pregunta, ¿ya dio fecha para entregar el práctico que envió al grupo? Sí, el lunes. El Sí, para el lunes. lunes. Grupo práctico. ¿Ya fueron el práctico? Si recién lo pasó. Alguien le entienda la materia, alguien que sepa bien para así hacer un grupito y hacer una clase por Zoom. Lo mismo opino. Por 3. Por 4. ¿El práctico Más es que solo el todo correo? más que todo que sepan analizar todas estas gráficas. Ajá. Y así nos explique. Porque acá en el práctico dice incremento del precio del aceite y tú eres el ofertante. Hacer una gráfica sobre eso. Hay que crear un grupo aparte para que Sí. podamos Pero intercambiar. interrúmpalo pues un rato. Ahí ya volví. Un grupo y vamos resolviendo digamos, mientras vamos explicando. No, sí, ya, primero sería conseguir. O alguien que conozca un auxiliar. Dijo el ingeniero que hay un auxiliar que fue su estudiante, no oficial. Pero no es auxiliar oficial, ¿no? Ya volvió. Sí. Yo digo que hay que preguntarle al ingeniero que nos derive a alguien para así poder dar bien lo que es el parcial. Sí, es que necesitamos a alguien que, digamos, nos ayude, que sepa la materia. Para ¿Hay que alguien igual asignado no oficial o tenemos a alguien asignado y no sabemos quién es? No tenemos a nadie asignado, pero el ingeniero nos quiere asignar a su ex alumno. A ver, chicos, volví. No hay, pues, ahorita en la universidad no están pagando a los ayudantes, nadie quiere ser ayudante. Pero hay un chico que lo ha dado, ya es ingeniero, ¿no? Ha salido hace 2 años, pero que está siempre por las facultades ayudante de cálculo 1, cálculo 2, etcétera, y también ha estado dando de ayudantía esta materia. Le voy a hablar para que puedan programar este fin de semana para poder trabajar. Sí, Sería ingeniero, bueno, porque ingeniero, te agradecería. Sí, ingeniero, está Por bien. favor, ingeniero. Bueno, hasta el viernes les digo en qué más o menos voy a consultar con él en qué horario puede y ya después lo voy a incluir en el grupo de WhatsApp para que coordine con ustedes. Así que no se preocupen, va a haber alguien quien les va a ayudar. Bien, les decía, y se cortó en el comentario que estábamos haciendo, alguien me preguntaba sobre tasa de interés, ¿no? Sí, ingeniero, era por si el gobierno subiera los intereses de algún producto, y entonces los ofertantes van a tener que pagar más y obviamente supongo que va a subir el precio. Y preguntaba en qué parte, qué variable está eso. Muy bien,
Buena pregunta. Cualquier acción de otras variables, lamentablemente no podemos meter todas, ¿no? Las que habitualmente se estudian son las que he incluido, pero como habla el compañero de la tasa de interés, obviamente la tasa de interés está en el capital. Aquí les hacía, capital es amplio, ¿no? Maquinaria, equipo, herramientas, vehículos, también es dinero, y en este caso es el precio del dinero. El interés es el precio del dinero. Al subir la tasa de interés, incrementan los costos de producción de una empresa. Por lo tanto, va a afectar a la oferta. Otra variable que podría afectar, impuestos. Si el gobierno aplica más impuestos, ¿quién paga en última instancia? Si bien lo paga el consumidor, pero también lo paga el productor, porque el vendedor al cobrar, al vender está haciendo la retención del 13% que él lo va a devolver o va a compensar con su crédito fiscal que tenga, pero al final va a terminar pagando por lo menos el impuesto a las transacciones financieras, que es el 3%. Sí, entonces afecta al demandante y al ofertante el impuesto, por ejemplo. Entonces, estos aspectos que pueden influir, pueden ser, además de los que hemos visto, otros, pero siempre van a entrar, se van a encasillar en cualquiera de esas variables que estamos analizando, como en este caso, cuando hablo de tasa de interés, estoy hablando de costo. ¿Por qué costo? Porque en los costos, o el precio de los factores de producción, está el dinero. Y dentro del dinero, obviamente, la variable del dinero es la tasa de interés o el precio del dinero. Bien. Entonces termino con esto. Dada desplazamientos, vamos a hacer desplazamientos ya no así puntuales, sino simultáneos de la demanda, de la oferta y de la demanda. A ver, desplazamientos simultáneos. Vamos a cambiar acá, desplazamientos simultáneos. De la curva de oferta y demanda. Bien. El subtítulo dice desplazamientos simultáneos de la curva de oferta y demanda. Vamos a ver dos casos, porque pueden haber N casos, ya uno se va dando cuenta con estos dos suficientes. Vamos a suponer un equilibrio. Siempre piensen en el equilibrio del mercado de un bien para que sea más claro. S1 de 1, cantidad y precio. Voy a suponer de que aumenta o se desplaza más la curva de demanda que el de la oferta. Voy a desplazar la oferta. Ambos son un aumento, fíjense. Oferta 2. Aquí hay un desplazamiento, voy a hacer con flechita para que se distinga. Este es el desplazamiento de la oferta. Y este es el desplazamiento de la demanda, de demanda 1 a demanda 2. Fíjense acá, cuando existen desplazamientos simultáneos, voy a colocar, lamentablemente, utilicé mal los colores, voy a utilizar los mismos colores para que vean mejor. Demanda 2. Este era el equilibrio inicial, E1. Ahora, el nuevo equilibrio es E2. Lo voy a proyectar. Nueva cantidad de equilibrio. Fíjense la desproporcionalidad del cambio. Cuando la demanda o cualquier otra curva se desplaza más que la otra, va a generar un impacto. En este caso, la curva que se ha desplazado en mayor proporción es la que va a afectar al precio siempre.
la curva que mayor desplazamiento ha tenido va a influir directamente en el precio. En este caso, quien se ha desplazado más en la demanda y va a influir primero en un impacto en el precio. Va a aumentar el precio equilibrio. Pero fíjense la cantidad de equilibrio, cómo se incrementa en una proporción mucho mayor que el precio. Y eso es producto de que ha habido, ante un aumento significativo de la demanda de un bien, del bien que estamos analizando, ha habido si ustedes quieren, una reacción también de la oferta, pero no en la misma proporción. Entonces, estos son desequilibrios simultáneos de ambos, que se pueden dar también en la vida real. No solamente se va a mover una función, sino las dos. O puede también, bueno, acá ya pueden ustedes elegir para que se dé esto, ¿no? Podríamos decir que hay un gran incremento del ingreso, por un lado, y aquí hay una disminución del precio de los factores de producción. Eso ya obviamente uno deduce. La segunda, que existan cambios en la misma, simultáneos en la misma proporción. ¿Qué pasa cuando en el mercado existen proporciones de desplazamiento simultáneo? Esto se da, por ejemplo, cuando normalmente hay problemas en el aparato productivo, hay problemas, ¿se acuerdan de la pandemia? Este es un escenario de la pandemia respecto a las computadoras. La pandemia hizo que todo el mundo demandara computadoras. La demanda se desplazó tremendamente. Y había poca oferta. Tuvieron que traer los salditos, traer de otros lugares, porque tampoco no había forma de traer. Reaccionó la oferta, pero igual los precios aumentaron. Y aumentó sin más la cantidad demandada, porque antes necesitaban solamente algunas personas y empresas la computadora. Y durante la pandemia se hizo un bien necesario, como un bien de primera necesidad para los chicos, para los universitarios, para los papás, para que puedan trabajar. Este es un escenario de ese tipo de bien. Fíjense de que durante la pandemia las computadoras subieron de precio, pero no subieron significativamente. Hubo un incremento, pero también la demanda aumentó mucho más. Para que no ocurra ese fenómeno, lo ideal es, chicos, de que tanto la demanda 2, como la oferta 2, se incrementen en la misma proporción. Fíjense el análisis que estoy haciendo. Si yo voy a proyectar este precio, el precio se mantiene constante. Lo único que ha aumentado es la cantidad. ¿A quién beneficia este desplazamiento? ¿A quiénes beneficia este escenario? Hay desplazamientos simultáneos tanto de la oferta como de la demanda en la misma proporción. El equilibrio se mantiene. El precio de equilibrio se mantiene, quiero decir. Lo único que ha aumentado es la cantidad. Entonces, obviamente, en este caso, ambos se están beneficiando, el demandante y el ofertante. Pero en una proporción mayor, implícitamente, la gente va a poder comprar más a ese mismo precio. Este es el estado ideal. Que no cambien los precios y que la gente pueda demandar una mayor cantidad. Eso es lo que se quiere, pero para ello, chicos, yo tengo que aumentar la demanda. Si la demanda aumenta en esa proporción, la oferta también debe aumentar en la misma proporción. Esos son los cambios simultáneos, tanto la demanda como de la oferta. Este es el estado ideal. ¿Alguna pregunta? Bueno, ingeniero, yo sí tenía una pregunta. Sí, adelante. Bueno, hacía referencia a que en todos estos análisis hemos pasado de un punto de equilibrio 1 a un punto de equilibrio 2, sí. Pero mi pregunta va, ¿siempre se llega a ese punto de equilibrio? ¿No llega a un punto donde los demandantes no quieren pagar cierto precio porque es muy caro y los ofertantes
no pueden ya bajar el precio porque estarían entrando en pérdida, ya que sus costos de producción son muy altos. Claro, idealizadamente sí se pueden dar si uno piensa idealmente, o sea, como idea sí, pero en la realidad no. No puede haber una empresa que no ofrezca un producto aunque el precio haya bajado. ¿Por qué? Pues eso ya lo vamos a ver en costos. Porque es mucho más ventajoso para una empresa operar perdiendo que cerrar para que pierda más. Y aquí obviamente tienen que ver los costos fijos y los costos variables. Si usted tiene una empresa y está operando, puede recuperar su costo fijo y su costo variable. Si la cierra su empresa, no va a tener costo variable, pero va a tener costo fijo. Ahora, le comento qué es costo variable y costo fijo. Ejemplo, una fábrica de computadoras. Costo fijo es la depreciación de todo lo que implica infraestructura, maquinaria y equipos. Y en una fábrica de computadoras eso representa un nivel altísimo de inversión. Y el costo variable es lo que usted necesita para producir insumos, materias primas, etc. Entonces, es mucho más conveniente operar a pérdida que cerrar su empresa, porque su costo es mucho mayor cerrando que operando con pérdida. Entonces, obviamente, posiblemente no me entienda en este momento usted, pero cuando lleguemos a costos, ahí sí puedo yo explicarle con más detalle, pero esa es la explicación por qué siempre va a tender a restablecerse el equilibrio. No puede haber un mercado por mucho tiempo, lo que está pasando con los carniceros para que sea más didáctico. Esto se va a llegar a la normalidad necesariamente. ¿Por qué? Porque es un bien de primera necesidad, hay presiones de todos lados. Y así ocurre en un mercado, que siempre se va a restablecer el equilibrio. Puede durar una semana, puede durar un mes, pero al final se restablece el equilibrio. Siempre no puede operar un mercado en una situación de desequilibrio, porque esa es la característica de un mercado de competencia. ¿Alguna otra pregunta? Bien, activen su cámara para sacarle la fotito. Bien, chicos. Les agradezco. La clase de hoy hasta aquí. Voy a hacer todo lo posible para que el viernes tengan ustedes un ayudante para que vayan resolviendo el práctico que les he enviado y el siguiente que ya es para el primer parcial. Nos estamos acercando al primer parcial en esta y la próxima semana más avanzamos y listo, estamos listos para el examen. Nos vemos el día viernes. Buen provecho, hasta luego. Hasta el viernes, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.